Bueno, hemos venido a presentar un recurso por los peñis que fueron secuestrados otro día, el 7 de mayo, en la cárcel de Angol, y que fueron trasladados de distintas cárceles. Estoy hablando de la cárcel de Puerto Montt, Rancagua y Concepción. Entonces aquí nosotros veíamos de que si aquí se vulneraron derechos de los peñis, así que por lo tanto también no creyendo mucho en la justicia igual, pero es un proceso que teníamos que hacerlo porque al final detrás de todo esto los peñis son personas, la diferencia es que son mapuches. Y aquí también el tribunal debería de alguna manera, en la corte acá, pronunciarse. Se ha hablado de que los peñis probablemente habían secuestrado a personas, pero ahí, por ejemplo, es un trabajo que nosotros desde el año 2009 lo hemos venido trabajando, tomándolo un poco del convenio 169, que el derecho que tiene el peñi, que cada persona que si pertenece a un pueblo indígena o mapuche, en este caso nosotros mapuche, todo el trabajo, el módulo que tenían ellos, ahora se habla de privilegios, sino yo no he sido diputado, tampoco hemos sido senadores, pero al final hay una legislación, hay un convenio internacional, el convenio 169, donde claramente dice en algunos artículos de ese convenio de que efectivamente si un mapuche es requerido por la justicia huinca, su forma de cumplir la condena debería ser de otra manera. Aquí se vulneraron todo el derecho cultural de los peñis. Aquí nada de lo que se ha mostrado ahí en los medios de comunicación, lo que ha estado denunciando Gendarmería es verdad. Así que por lo tanto ahí se vulneraron el derecho de los peñis de poder sacarlo tan lejos de su arraigo, de sus familiares, de sus comunidades. No conforme a eso, ellos no lo sacaron, ellos fueron torturados. Fabián Llanca tiene muchos perdigones en la pierna, todavía el peñi no se puede recuperar bien. Luis Torres, que también está en la cárcel de Angol, tiene munición en la espalda, y así los peñis que fueron torturados. Así que por lo tanto, y eso vulneraron el derecho, porque al final lo que tenían armas ahí eran Gendarmería, no los peñis, solamente los peñis tenían su guiño, pero creo que igual Gendarmería, cuando ellos acusan de que fueron golpeados y constataron lesiones y no tienen ninguna agresión, lo que sea por un guiño que supuestamente ellos podían acusar. Lo que nosotros claramente estamos pidiendo acá es que se han vuelto en Angol, porque al final cuando se dice de que ellos tenían privilegios, no son privilegios. Aquí debemos entender que hay un grupo de Gendarmería que pertenecen a la derecha y cuando nosotros en la última huelga de hambre que se hizo en el año 2020, me creo, donde exigimos trabajar bajo el convenio 169, que los peñis deberían cumplir su condena de otra manera, y solicitamos sacar 3 peñis en el sede de Victoria, en la cual hemos construido rucas y cuestiones como eso, darle el carácter que debería tener si nosotros hemos seguido trabajando después de eso. Después de que firmamos ese acuerdo, el 17, parece el 18, fue el 17 de agosto, llegó la diputada ahora, la Navellán, y así con otros diputados de la derecha, en la cual querer boicotear eso. De ahí se vino trabajando, y hasta que el 7 de alguna manera se cumplió el plan, porque al final esto, lo que pasó con los peñis fue planificado. Ahí se politizó, se está politizando la institución de Gendarmería. Y eso va a ser grave, porque al final nosotros tenemos claro en nuestra lucha que el Estado chileno tiene una deuda histórica con nosotros, y siempre hemos estado ahí, por ejemplo, contra la forestal, contra los usurpadores y cuestiones como eso. Nunca lo hemos ido contra de alguna institución. Pero si en este caso la institución de Gendarmería va a salir al paso, nosotros también lo vamos a ir en contra de ellos, porque al final somos comunidades mapuche, estamos organizados. Si allá tampoco ellos, Gendarmería, no es que ellos llaman a los peñis, sino que a través de la pelea, de la lucha que hemos llevado, algunos peñis han sido perseguidos y por intermedio del tribunal han ido para allá. Entonces ellos no tienen por qué estar de alguna manera juzgando a los peñis o victimizándose de que lo que tienen los peñis ahí son privilegios. No son privilegios, son derechos que se han ganado. Si los peñis, si se veía ese módulo ahí, son derechos, no son privilegios.